En este caso clínico nos hablan de un paciente de 65 años que acude a la consulta por otorrea intermitente de su oído izquierdo desde hace más de un año, que no ha cedido a pesar de tratamiento antibiótico oral pautado por su médico de cabecera en varias ocasiones. No refiere otalgia intensa asociada y como único antecedente refiere haber sido intervenido de drenajes transtimpánicos en 3 ocasiones. Pero posteriormente no ha acudido a las revisiones en la consulta. La otoscopia se muestra en la imagen, señala el diagnóstico más probable. Bien, esta es una pregunta ligada a una imagen, pero antes de ver la imagen hay varios datos de la pregunta que nos tenemos que fijar porque ya nos van a dar claves para ver en qué tenemos que pensar. Esos datos clave sería la otorrea intermitente de larga evolución, nos dice que más de un año, que además no le duele el oído, otorrea sin otalgia y el antecedente además de los drenajes transtimpánicos, que los drenajes transtimpánicos, recordad que son el tratamiento de las alteraciones de la ventilación del oído, las otitis media serosas y demás. Por lo tanto, nos están hablando de un antecedente de alteración de la ventilación en ese oído. Si hacemos caso a la imagen que nos presentan en la pregunta, pues vemos que es una otoscopia, ¿vale? En esta otoscopia, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que más llama la atención claramente es esta perforación que aparece en la parte más alta de la otoscopia, que era la parte que decíamos que correspondía al ático, ¿vale? Acordaos que cuando veíamos una otoscopia, siempre la parte de arriba, que en una otoscopia normal está cubierta por hueso y que detrás de ese hueso es donde estaría la cadena de huesecillos, esa parte es el ático. Y las perforaciones aticales a este nivel eran típicas de una patología muy concreta de otorrino. ¿Qué opciones nos daban en la pregunta? Pues nos decían 1, otitis externa maligna, 2, otomicosis, 3, otitis media crónica simple o 4, colesteatoma. Bueno, pues efectivamente en esta pregunta la opción correcta sería la opción 4, ¿vale? ¿Por qué hemos contestado la opción 4? Pues bueno, los antecedentes del paciente, esa otorrea de larga evolución sin dolor de oídos y que en la otoscopia se ve esta perforación atical, palabra clave, acordaos si en otorrino nos hablan de una perforación atical o marginal, siempre hay que pensar en un colesteatoma. La 1 en este caso no tendría sentido porque la otitis externa maligna nos la iban a contar en el contexto de un paciente inmunodeprimido con una otitis que va mal, afectación de pares craneales y osteomielitis, y no es el caso. La otomicosis tampoco tendría sentido en esta pregunta, ya que nos van a contar un paciente que le pica mucho el oído y que tiene ahí una otorrea grumosa, algodonosa, con hifas, que tampoco es el caso. Y la 3, que es la única con la que podríamos dudar, la otitis media crónica simple, se diferenciaría de esta fundamentalmente en el tipo de perforación. Si decimos que en el colesteatoma nos vamos a encontrar esa perforación atical o marginal, en la otitis media crónica simple lo que veríamos sería una perforación central a este nivel de la otoscopia, una perforación central que respeta el annulus, que acordaos que el annulus era esa capa fibrosa del tímpano que se inserta en el hueso. Por tanto, en este caso tampoco cuadraría y la opción correcta sería la opción 4. Nos dicen que una vez establecido el diagnóstico de sospecha, que ya hemos visto en la pregunta anterior, ¿qué prueba de imagen solicitaríamos a continuación? Y nos dan 4 opciones. Opción 1, gammagrafía con tecnecio, opción 2, TAC de peñascos, 3, resonancia magnética de difusión o 4, el diagnóstico es clínico y no es necesario solicitar pruebas de imagen. Bueno, pues en la primera pregunta ya habíamos visto que este paciente lo que tenía era un colesteatoma. Nos están preguntando que cuál es la primera prueba de imagen que hay que realizar a todo paciente que tiene un colesteatoma. La opción correcta es la opción 2, ¿vale? Esta pregunta es muy importante porque en este caso podríamos dudar entre 2 opciones. La opción 2, TAC de peñascos, y la opción 3, resonancia magnética de difusión. ¿Por qué es la 2 y no es la 3? Bien, la resonancia magnética de difusión decíamos que era la prueba más específica para el estudio del colesteatoma, pero no la vamos a realizar en todos los casos, ¿vale? La resonancia magnética de difusión la vamos a utilizar solamente cuando tengamos dudas en el diagnóstico o en el seguimiento de pacientes que ya han sido intervenidos y que la otoscopia pues, no es tan clara, no es tan fácil de ver como en un oído virgen. Por tanto, la opción correcta sería la opción 2. El colesteatoma es una especie de neoformación epitelial que segrega además citoquinas y sustancias inflamatorias que tienen la capacidad de erosionar el hueso. Cuando hablábamos de erosión de hueso, de la cadena osicular y demás, ¿qué prueba de imagen decíamos que era la que mejor veía las estructuras óseas? El TAC de peñascos. Por tanto, muy importante esta pregunta. Primera prueba que vamos a realizar a cualquier paciente que venga a la consulta con colesteatoma,
TAC de peñasco, y si tenemos alguna duda o si se trata de algún paciente que ya haya sido intervenido, resonancia magnética de difusión, ¿vale? Recordad, primera prueba, TAC de peñascos, prueba más específica, resonancia magnética de difusión. Nos dicen que en el resultado del TAC de peñascos se aprecia una ocupación de partes blandas en el ático y antro del oído izquierdo con erosión del escutum y la cadena. Ante estos hallazgos, ¿qué tratamiento considera más indicado? Bien, pues en este resultado del TAC nos están describiendo qué es lo que vemos normalmente en una prueba de imagen de un colesteatoma. Ya decíamos que un colesteatoma es como una neoformación epitelial que en las pruebas de imagen en el escáner se ve como tejido de parte blanda, lo vamos a ver gris en el escáner, y que además tiene la capacidad de erosionar el hueso. El primer hueso que se erosiona siempre en un colesteatoma, o bueno, casi siempre, es el escutum, ¿vale? El escutum, que nosotros lo vemos en el TAC de peñascos, y nos dicen que hay erosión del escutum, siempre tenemos que pensar en el colesteatoma. Y además nos dicen también que tiene una erosión de la cadena osicular. Por tanto, ¿qué tratamiento estaría indicado en este paciente con un colesteatoma? Y nos dicen, la opción 1, ingresar al paciente e instalar tratamiento antibiótico intravenoso para evitar las complicaciones. La opción 2, se indicará una timpanoplastia con mastoidectomía. Opción 3, timpanoplastia, y opción 4, estapedectomía. Bueno, pues el tratamiento quirúrgico, el tratamiento de elección del colesteatoma es quirúrgico y la cirugía se llama timpanoplastia con mastoidectomía. Por tanto, la opción correcta sería la opción 2, ¿vale? Recordad que el colesteatoma tiene indicación quirúrgica siempre para evitar las complicaciones, no para mejorar la audición, ¿de acuerdo? Porque el colesteatoma, al tener la capacidad de erosionar el hueso, pues puede llegar incluso a erosionar el tegmen tympani, que es esa capita de hueso tan fina que separa el oído medio de la fosa craneal media, y cuando esto ocurre, pues tenemos riesgo de meningitis y infecciones graves. Por tanto, el colesteatoma lo vamos a operar siempre por el riesgo de complicaciones asociadas, y la cirugía se llama timpanoplastia con mastoidectomía. La opción 3, que nos dice timpanoplastia simple, ese sería el tratamiento de la otitis media crónica simple, y la 4 sería el tratamiento de la autoesclerosis. Por tanto, en este caso pues no tendría ningún sentido optar por esa opción. En la opción 1 nos dice que habría que ingresar al paciente y ponerle antibióticos intravenosos. Esa tampoco es cierta. En el caso de que nos cuenten un colesteatoma que el oído está supurando, habría que poner gotas con antibiótico tópico y en un segundo tiempo plantear un tratamiento quirúrgico, pero la respuesta correcta sería la 2, timpanoplastia con mastoidectomía. Antes de la cirugía decidimos realizar una audiometría del paciente para poder ajustar las expectativas audiológicas. Respecto a la audiometría que se muestra en la imagen, se señala la opción correcta. Bien, y en esta pregunta pues nos adjuntan una imagen de una audiometría. Las audiometrías ya decíamos que siempre vamos a ver dos gráficas, uno para el oído derecho y otro para el oído izquierdo. En este caso el oído patológico es el oído izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta audiometría? Pues bien, vemos un oído derecho que tiene una presbiacusia, pues típico de un paciente de 65 años, que es el paciente de esta pregunta, y en el oído izquierdo, sin embargo, vemos que tiene la vía ósea y la vía aérea separadas, hay un gap óseo. Hay un gap, pero además vemos que la vía ósea, que es la línea de arriba, no está totalmente conservada. Las frecuencias graves están conservadas, pero en las frecuencias agudas también hay una pequeña caída. Por tanto, se trata de una hipoacusia mixta del oído izquierdo. Vamos a ver las opciones que nos dan para ver cuál es la que más nos cuadra con la audiometría que estamos viendo. Se trata de una hipoacusia mixta izquierda, deberemos avisar al paciente de que es posible que la audición empeore después de la cirugía. 2. Se trata de una hipoacusia neurosensorial izquierda, por lo que no será posible mejorar la audición del paciente. 3. Se trata de una hipoacusia transmisiva izquierda. Explicaremos al paciente que la intención de la cirugía es mejorar la audición. Y 4. Se trata de una cofosis del oído izquierdo, por lo que puede estar indicado un implante coclear. Pues bien, según lo que hemos explicado antes de leer las opciones, la opción correcta sería la opción 1, porque es la única descripción de audiometría que nos cuadra. Se trata de una hipoacusia mixta izquierda. Por tanto, ¿qué es lo que le vamos a decir al paciente? Pues le vamos a decir que ese oído izquierdo que tiene un colesteatoma y que tiene esta hipoacusia mixta izquierda, hay que operarlo. Y tenemos que avisarle de que a lo mejor después de la cirugía puede empeorar su audición, porque hemos dicho que el colesteatoma lo vamos a operar siempre, pero por el riesgo de complicación, nunca para mejorar la audición. Eso no quiere decir que si nosotros dentro de la cirugía vemos alguna erosión de algún huesecillo o alguna cosa, podamos hacer algún tipo de reconstrucción para que el paciente pueda oír mejor. Pero tenéis que recordar que no es el objetivo principal de la cirugía. Por tanto, opción correcta, opción 1.
Se realiza una timpanoplastia con mastoidectomía abierta del oído izquierdo y el posoperatorio inmediato transcurre sin complicaciones. El paciente es dado de alta a las 24 horas. Sin embargo, el paciente acude a los 2 días a urgencias con una parálisis facial periférica grado 4. Señalo la opción más correcta. Bien, pues nos dicen que ya le hemos operado, que en las primeras horas de la cirugía estaba todo bien, por lo tanto, después de la cirugía el nervio facial estaba íntegro, pero que a los 2 días el paciente viene a urgencias con una parálisis facial grado 4. Grado 4 significa que tiene una parálisis facial con dificultad para el cierre del ojo. ¿Cuál sería la opción más correcta? La opción 1 nos dice, es posible que durante la cirugía se haya seccionado el nervio facial, se indicará una anastomosis hipoglosal facial. Bueno, si dentro de la cirugía se hubiese lesionado el nervio, en el posoperatorio inmediato ya se habría visto esa parálisis facial. Por tanto, esa opción no sería cierta. 2. Lo más probable es que el paciente presente una recidiva de colesteatoma, por lo que se indicará una cirugía de revisión de mastoidectomía abierta. Bueno, el colesteatoma es verdad que es una patología que tiende a recidivar, por eso siempre hay que asegurarse con abordajes bastante amplios de que hemos quitado todo el colesteatoma, pero en caso de aparecer una recidiva, pues aparecerá a los meses o años de la cirugía, no va a aparecer nunca a los 2 días, por tanto esa opción tampoco nos vale. La opción 3 nos dice, se trata de una parálisis facial diferida, pautaremos corticoide sistémico y medidas de protección ocular y explicaremos al paciente que se trata de una complicación con buen pronóstico. Pues efectivamente, esta sería la opción correcta, ¿vale? Hemos dicho que en el posoperatorio inmediato el facial estaba bien y que esta parálisis facial aparece pues, a los 2-3 días, en los primeros días después de la cirugía. Esta es la definición de una parálisis facial diferida. Eso quiere decir que en el posoperatorio inmediato el facial estaba bien y que aparece un poquito más tarde. Estas parálisis faciales suelen ser como resultado de una inflamación del nervio pues, por la propia cirugía, pero no es un daño definitivo, por tanto es una parálisis facial de buen pronóstico. Pautaremos al paciente corticoides sistémicos y le diremos que lo más seguro es que la función facial se restaure al completo. Y la opción 4 nos dice que se trata de una parálisis facial diferida, por lo que indicaremos una cirugía de descompresión del nervio facial urgente. Bien, pues esta opción, aunque nos dice que es una parálisis facial diferida, que sería el diagnóstico que hemos dicho que es el adecuado, este tipo de parálisis faciales el tratamiento es conservador, hay que tratarlo con corticoides y hemos dicho que tienen muy buen pronóstico, por tanto en este caso no estaría indicado el tratamiento quirúrgico. Por tanto la opción correcta sería la opción 3.